Vamos a estudiar la Biblia. Abra su Biblia en Gálatas, que el otro día me quedé pensando en algunas cosas y vamos a ver el personaje de Gálatas. Pero estudiamos la Biblia para poder conocer al Señor. Mucha gente tiene mucha doctrina y la doctrina correcta, pero tiene una vida que es una contradicción a lo que sabe. Y qué triste para mí es escuchar personas que para todo tienen un versículo bíblico. Respuesta para todo, pero su vida es un desastre. Entonces yo no necesito tener teología, necesito tener una experiencia de vida, porque la vida cristiana es una vida de experiencia. Uy, pero ¿qué pasa si tengo experiencia? Entonces ¿qué pasa si levanto la mano? Nada, yo las acabo de levantar porque Dios me guió a hacerlo. Ay, pero entonces soy bautista y bueno, cambiate de denominación. No sé, no tengo que hacer las cosas porque siempre se hicieron así. Y vamos a ver un poco de la vida de Pablo, un hombre que tiene un antes y un después, y que fue increíble lo que sucedió. Pero otra vez, la vida cristiana es una vida de experiencia. ¿Saben qué nos puede echar a perder la vida? La religión. Sí, eso ya lo sabíamos. Sí, pero la religión te echa a perder la vida cuando entras en la rutina. Siempre hacemos las cosas así. Así que la religión, la rutina, el reconocimiento. Yo hablaba con Adri hoy, no somos una iglesia normal. ¿Por qué? Ayer tuvimos un tiempo espectacular. A mí no se me caen los anillos por servir una mesa o por andar corriendo, y lo hice ayer. Yo tendría que haber estado sentado acá esperando que me sirvan porque soy el pastor. Es que Cristo no hubiera hecho eso. Vino a servir. Entonces la rutina, la religión, el reconocimiento, la extrema responsabilidad, todo depende de mí, te va a echar a perder la vida cristiana. Y vamos al libro de Gálatas. Y yo saben que nunca soy muy larguero, así que no se preocupen por eso. Empieza diciendo, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Apóstol, no de hombres, ni por hombres. Y quiero aclarar algunas cosas en cuanto a Gálatas, ¿sí? Si usted va a estudiar todo el contexto de Gálatas, ¿a quién le está escribiendo Pablo? ¿A Galacia del norte o a Galacia del sur? La alta crítica y los que siempre tienen respuesta para todo, empiezan a cuestionar, es que Galacia eran los galos, descendientes de los franceses, o era una colonia. Bueno, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Galacia, que era una región de diferentes iglesias. Eran iglesias locales que tenían un problema. Y yo quiero enseñar Gálatas y que usted lea Gálatas, y cada vez que yo me pare aquí voy a tratar de compartir algunas cosas de Gálatas. ¿Por qué? Porque Gálatas marcó la diferencia, y marcó la diferencia en hombres como Juan Wesley. Gálatas fue espectacular en la Reforma, y es como pensar esto. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo sistemáticamente va defendiendo la fe y la doctrina de la justificación. Y lo hace con la cabeza. En el libro de Gálatas lo hace con el corazón, aún confrontando a los judaizantes. ¿Qué era un judaizante? A ver, porque ahí menciona eso. ¿Qué era un judaizante? Alguien que seguía una tradición. Muy bien. ¿Qué tradición seguían los judaizantes? Ya Martita habló, y siempre es la que habla. ¿Qué tradición seguían los judaizantes? ¿Qué querían lograr? Porque vamos a meternos en Gálatas. ¿Saben qué querían lograr? Resulta que había judíos que habían conocido al Señor. Y había cristianos que habían conocido la gracia de Dios. Pero resulta que estos judíos no podían entender de ninguna manera que un gentil pueda ser salvo. Tampoco podían entender que la salvación era solamente por gracia. El justo por la fe vivirá. Sí, pero por la fe, ¿y qué más? ¿Por la fe y nada más? No puede ser. Entonces entraron encubiertamente, como lo hacen hoy en muchas iglesias. Y, mirá, si vos querés ser cristiano, tenés que tener fe en la obra de Cristo, pero también tenés que circuncidarte. ¿Qué? ¿Pedro no te dijo eso? Bueno, pero se está equivocando. Si vos querés ser cristiano, tenés que ser cristiano, pero también guardar el sábado.
¿Por qué? Y porque se guarda el sábado. Entonces empezaron a meter la ley mezclada con la gracia. Y como diríamos en Costa Rica, hicieron un arroz con mango. Destruyeron la centralidad del cristianismo. ¿Por qué? Porque mi salvación es por la fe, por la gracia de Dios, pensando en la obra de Cristo. Mi santificación también. Y es lamentable que aún pasa, aún entre nosotros, que vivimos esforzándonos para poder llegar a la salvación, poder llegar a agradar a Dios y poder llegar a ser santo. Y hay cosas que dijo que yo ya soy y las tengo que disfrutar. Si yo necesito... A ver, la vida cristiana es algo como esto. Si dentro de la vida cristiana hay algo que yo pueda hacer, ya no necesito a Dios. Entonces la vida cristiana consiste en hacer lo que no puedo hacer. Yo no puedo pararme a enseñar. Dios me dio un don, una capacidad para poder hacerlo. Yo no puedo dejar tal o cual cosa. Bueno, la vida cristiana consiste en hacer lo que no puedo hacer. ¿Por qué? Porque todo mi poder y toda mi fuerza viene de Cristo. Cuando pensamos en Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres, vamos al libro de Hechos. Que el otro día pregunté y me llamó la atención que desconocían un poquito lo que había pasado con Pablo. Ahora, acuérdense, la parte importante, Pablo le está escribiendo a las iglesias de Galacia. No importa si era Galacia del Norte o Galacia del Sur. De hecho, si usted va al mapa, hay dos ubicaciones posibles. Una está arriba de Capadocia y la otra está al costado de Capadocia para el lado de Asia. La verdad, eso no es importante. Lo importante es el contenido de la carta. Tenemos que dejar de... No digo de no estudiar la Biblia, porque yo mismo dirijo un centro de capacitación y trabajo para una universidad y quiero que todos ustedes crezcan y conozcan. Pero ¿de qué te va a servir tener una maestría, un doctorado y no una experiencia con Cristo? Entonces, pensamos en Pablo y vamos a ver quién era Pablo. ¿Por qué? Porque yo dije el otro día algunas cosas y me llamó mucho la atención que por ahí las desconozcan. En el capítulo 7 del libro de los Hechos aparece Saulo. Vamos al versículo 58. Todavía no era Pablo el apóstol. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿A quién? A Esteban. Estamos hablando de Esteban, para no leer todo el contexto. Esteban fue uno de los primeros diáconos. ¿Qué es un diácono? Un diácono es un servidor. Empiezan en Hechos capítulo 6 a nombrarlos para que los pastores en ese momento, los ancianos, los líderes puedan dejar de servir las mesas y dedicarse a la enseñanza de la Biblia. Y ponen un servidor. ¿Cómo era un diácono? Un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Empieza a marcar la diferencia. En este capítulo, Esteban da un discurso larguísimo, mencionando la oferta del reino, porque estaba predicando el Evangelio del reino, pero andaba Pablo dando vuelta, o sea, Saulo en ese momento, y dice... Echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban. Y mientras éste invocaba el nombre del Señor Jesús, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Quién autorizó la muerte de Esteban? Saulo. Todavía no era Pablo. Saulo de Tarso. Si pensamos en Saulo de Tarso, ¿era un hombre preparado? Sí, se preparó en la mejor universidad de la época. Era de Harvard. Se crió a los pies de Gamaliel. Conocía la ley. Era un hombre experimentado. Y tenía toda la autoridad para matar a los cristianos y para perseguir a los cristianos. Cuando pensamos en Pablo, sigue diciendo el capítulo... capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos
fueron esparcidos. ¿Menos quién? Menos los apóstoles, ¿sí? Menos los apóstoles. Ahora, vamos a Filipenses para ver un poquito más de Pablo. Filipenses capítulo 3. Fíjense, Pablo, algunas cosas que Pablo tenía aquí. Versículo 4. Aunque tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Aquí el que está escribiendo es Pablo, no es Saulo. Y se está describiendo, está haciendo como su hoja de vida, como su currículum vitae. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Saulo el perseguidor, Saulo el predicador, Pablo el predicador. Ahora, ¿en qué momento sucede eso? Vamos otra vez al libro de los Hechos. Capítulo 9. Y sé que tal vez están hasta cansados de escucharme decir lo mismo, pero es importante que entiendan esto. La iglesia, el fundamento lo puso Cristo y sus apóstoles, pero la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, y todo el terreno de los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos, ¿quiénes son? Judíos, no gentiles. Por eso vemos cosas que la iglesia trata de practicar hoy, pero eran judíos. ¿Saben? Yo estaba sentado ahí, ¿cómo disfruto estar acá abajo? No me gusta un escenario porque no soy un artista. Pero le llaman altar. El último altar fue el de Cristo en la cruz. Así que vengan al altar. Claro, vamos a la cruz de Cristo. Yo prefiero estar acá abajo. ¿Por qué? Porque la forma de enseñar de Jesús era estando con la gente, no marcando diferencia. Uy, pero eso no se hace así. Es que nunca se hizo así. Podemos marcar la diferencia. Pero cuando vamos a mirar, Pablo respiraba amenazas aún contra los discípulos, y fíjense conmigo el capítulo 9. Y pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre, hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué hombres o mujeres? Los cristianos. Saulo estaba listo para perseguir a la iglesia. En ese momento, sucede lo siguiente. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se imaginan? Y de golpe, ¿quién eres? Señor. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tiene que hacer. Pero paremos un poquito aquí. Imagínense, Pablo matando, persiguiendo, y de golpe escucha una voz. Ahora, el relato sigue, y había gente que iba con Pablo, con Saulo en ese momento. Escucharon la voz, pero no vieron nada. ¿Cómo te hubieras sentido? ¿Sabés el miedo que habrá tenido Pablo? Pero es interesante ver algunas cosas acá. Escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: Señor, Kyrios. Utiliza la palabra Dios. La gracia de Dios se entiende por revelación. Cuando pensamos en Pablo, y otra vez lo dije el otro día, no tiene nada que ver con los 12 apóstoles. Es cierto que hay una línea doctrinal que te va a decir, y la escuché para estar seguro, no quiero dar nombres de teólogos que piensan diferentes, cualquiera tiene derecho a estar equivocado, ¿no? Y no pensar como yo. Hablando en serio, algunos creen que únicamente hay 12 apóstoles y que Pablo reemplaza a Judas. No.
Hay 12 apóstoles que están para sentarse en las 12 tronos que van a estar con Israel. Y Pablo es un apóstol que tiene un mensaje especial. Pablo va a mostrar, va a revelar un misterio que estaba escondido. ¿Cuál es ese misterio? La iglesia. La iglesia. Entonces, están los 12 apóstoles y está Pablo. Van a encontrar en la Biblia también que le llaman a Bernabé, le llaman apóstol, porque estaba con Pablo. Es como cuando Adri y yo andamos por la calle, hola Paz, le dicen a Adri. Ella no es pastora, pero es mi esposa. Andamos juntos, la identifican conmigo. El otro día salimos con Manuel en una salida por ahí y el pastor que viene con usted, Paz. No pasa nada, pero no hay ninguna certidumbre de que Bernabé haya sido un apóstol con todas las características. ¿Por qué? Porque para ser apóstol había que... A ver, ¿qué cosas había que tener para ser apóstol? Porque hoy está alguien que se llama como nuestro presidente, pero no es apóstol. Conocer a Jesús cara a cara, ser testigo de su resurrección, haber estado con Él, ¿sí? Pablo sí lo estuvo. De hecho, Pablo en un momento va al tercer cielo, estuvo en todo. Ahora, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y utiliza, cuando el Señor se va a presentar, utiliza un nombre. ¿Cuál es el nombre importante ahí? Porque Pablo le llama Señor, le llama Kyrios. Pero ¿cuál es el nombre importante que cómo se presenta el Señor? Lea el versículo 5 y contésteme. No, yo soy el que soy. Esa es la parte importante, el eterno. Pablo era judío, Pablo conocía las escrituras, y Pablo al escuchar el yo soy, miren, cierren sus ojos y vayan a su mente y piensen en Moisés, cuando se presentaba, ¿qué le dijo? El yo soy te envía. Para un judío decir, yo soy Jesús. Porque Jesús cualquiera se llamaba, era un nombre común. Por eso nosotros cuando hablamos de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Si usted mira la Biblia va a ver, se utilizó el nombre de Jesús y después de la resurrección se usa el nombre de Cristo, el nombre compuesto. El que sube a la cruz es Jesús, el que vence la muerte es Jesucristo. Pero acá dicen yo soy. Es importantísimo entender eso. Yo soy el Salvador. Yo soy el Mesías. Yo soy el Eterno. Y yo creo que Pablo dijo, sos el que todo el mundo habla, sos el que hace milagros, sos el que escuché y el que percibo. Y empezó a temblar. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Dios no le dijo lo que quería que haga. Le dijo, mira Pablo, ya sé lo que vas a hacer. Ahora que estás temblando y estás asustado, si querés ser bautista, bautizate ya y trae tu diezmo. Si querés ser pentecostal, levantá tus manos y emocionate. Se emocionó, era pentecostal, estaba temblando. Dios no le dijo eso. Lo agarró a Pablo temeroso, temblando, emocionado por un conjunto de emociones, porque imagínense, el Dios que percibo es el Dios que me busca. Y entonces, anda y se te va a decir lo que tenés que hacer. ¿A dónde voy a ir? Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Le gustaría haber estado con Saulo en ese momento? ¿Qué? Imagínense, vamos juntos, ¿sí? Yo voy acá con Ricardo y de golpe viene una voz que le habla a Ana Lorena le contesta y Ricardo y yo decimos, ¿qué pasó? Tomada no está. Y entonces, eso pasó. El encuentro de Pablo fue un encuentro personal que transformó su vida y se encontró con el yo soy. Ahora, impactó a todos los que tiene alrededor. Y mi pregunta al leer esto es, cuando yo me encuentro con el yo soy, ¿qué pasa con la gente que me rodea? ¿Se dan cuenta que estuve con el yo soy? ¿Con el Dios creador? ¿Con el eterno?
Cada vez que usted se levanta a la mañana, lee su Biblia, está con el yo soy. ¿Su familia se da cuenta de eso? Porque la vida cristiana no es rutina, no es religión. Es la realidad de experimentar a Cristo. Ahora, si usted sigue mirando, entonces Saulo se levantó de tierra, abrió los ojos y no veía nada. Y así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. 3 días. No vamos a pensar en números ni especular en números, porque no hay ningún simbolismo. El otro día alguien me preguntaba por los números porque quería jugar a la lotería. Si jugaba el 7 salía perfecto. Y si jugaba el 3, no, dije, no, así no funciona la Biblia. Pero 3 días estuvo Pablo, qué interesante. ¿Cuántos días estuvo Jesús? 3 días. Ahora, toma 3 días, lo deja totalmente ciego y alguien se tiene que acercar. Ahora, acá hay un personaje muy interesante porque aparece Ananías. Si usted fuera Ananías, ¿qué hubiera hecho con Pablo? Si Pablo es el que yo creo, me va a fusilar. Así que no. A Pablo no lo querían ni los judíos ni los gentiles. A veces me identifico con Pablo. No era un billete de 100 pesos para que le viene a todos. Si era judío, ¿qué te hiciste? ¿Cristiano? ¿Qué va a pasar? Si era gentil y era parte de la iglesia, me va a matar. Pobre Pablo, ¿no? Mira las que tuvo que pasar, pero es que el yo soy se le reveló. Ahora, viene en visión a Ananías, voy por el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Y pensando en estos versículos, en primer lugar, me encantó porque las direcciones son como las de Costa Rica. No había calle y número. Le dijo, te vas a la derecha y buscas la calle fulano. Perfecto, así. Nuestras direcciones son bíblicas. Yo vivo en la calle que a la mano derecha tiene una palmera. Listo. Pero pensando en Ananías, qué miedo. ¿Pero qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y quién le enseñó a orar? ¿Cuántas veces usted se le pide orar y dice, es que yo no sé orar? ¿No le pasó eso? Es que qué pena. Es que para orar, tener una comunicación con Dios, lo único que hace falta es haberse encontrado con Dios. Y Pablo se había encontrado con Dios. Dios se le reveló, aunque esa palabra no nos guste. La palabra revelación, abrir el entendimiento, no es solamente utilizada para el canon. Dios iluminó la vida de Pablo. Pero lo primero que Pablo hizo fue oró. Y el primer desafío que usted tiene, conoce al Señor Jesús bien. Si en este momento yo diría, ¿quién quiere orar? ¿Habría un silencio en este salón? Y siempre orarían los mismos. O alguno que le incomodó el silencio se para tapar el agujero que dejó el silencio. Pablo oró. ¿Por qué? Porque se había encontrado con el Señor. Estaba orando. Y aparece Ananías y dice, has visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y aparece ahí versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, la verdad que tengo miedo. Si voy a este tipo me va a matar. Pero, ¿saben qué veo de Ananías? No tenía obediencia parcial, tenía obediencia total. Porque Dios le pidió algo que era ilógico hacer. Ir a buscar a quien lo podía matar, ¿sí o no? Sí, pero la vida cristiana consiste en hacer lo que yo no puedo hacer, porque lo hace Dios. En Ananías estaba el poder de Dios para poder acompañar a Pablo, si no, nunca hubiera llegado. Ahora, si seguimos mirando la Biblia, entonces, versículo 14, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan su nombre. ¿Quién tiene autoridad? Pablo. ¿Para qué? Para matar a todo el que se le cruzaba y el que se oponía a su religión. ¿Se acuerdan, Filipenses? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, tenía todo para matar, pero Ananías va contra la corriente porque obedece a Dios. Otro principio, cuando Dios dice no, ¿por qué decís sí? Y cuando Dios dice sí, ¿por qué decís no? Ananías es digno de admiración,
porque Ananías escuchó la palabra de Dios y lo obedeció sin cuestionar. Claro, en su corazón hubo duda, pero el amor de Dios echa fuera el temor. Y Ananías amaba a Dios. Entonces aparece el propósito por el cual Pablo estaba siendo salvo. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de... ¿Quién aparece primero? Gentiles. No aparecen judíos, ¿se dieron cuenta? Gentiles. ¿Y después? ¿Y después? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario que la pase bien. No dijo que la pase bien. ¿Cuánto es necesario padecer? Pero si miran la Biblia literal, así, Hechos capítulo 1, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y la Biblia el Evangelio se empezó a extender, el Evangelio del Reino, a todos los judíos. Era un apóstol, le cambia el orden y lo manda a los gentiles y después a los hijos de Israel, porque el Evangelio es para todo el mundo. Pero el propósito de Pablo era revelar algo especial. Cuando dice instrumento, elegido, el Señor Jesús dice: no me elegiste a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis. Cuando pensamos en el ministerio, hay gente, y cómo me cuesta entender esto, y oro para no criticar, hay gente que si le quitas el ministerio no tiene nada, que cree que es la mamá de Tarzán porque está sirviendo y no llega ni a la monachita. Pero bueno, es una serie muy vieja, no sé si la vieron, pero no importa lo que yo haga, importa lo que Dios hace en mi vida. Y Pablo se dispuso a ser un instrumento. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús, que confió en mí y me colocó en el ministerio. Otra pregunta para que nos hagamos: ¿cuál es su ministerio acá en la iglesia local? No, es que yo no tengo tiempo. ¿Será que Dios hizo las cosas tan mal que a usted le falta tiempo? Pablo no esperó que venga una orden. Disfrutó el ser elegido por Dios, escogido por Dios, para llevar su nombre a todos. Y podemos ver toda la vida de Pablo. Ahora, también dice padecer por mi nombre. Y nos vivimos quejando por todo. Nosotros, los cristianos, tenemos la posibilidad no solo de creer en Él, Filipenses, sino de padecer por Él. Y de hecho, muchas veces lo que padecemos no es nada. Ay, que miro el granito que me salió y voy al Google, miro y para ver si era un cáncer. No dudo que puede ser un cáncer, pero tampoco voy a dudar del poder de Dios. Es que ahora el mundo está en contra de los cristianos. El mundo siempre estuvo en contra de los cristianos. Es que, como se mencionó ahora este mes es el mes del LGTB. Bueno, desde el Génesis capítulo 3 en adelante, la corrupción del mundo estuvo. Y en un momento, Génesis capítulo 6, la maldad era tanta que Dios tuvo que mandar un diluvio. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, se ocupó de orar por nosotros. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Por nosotros y por los que iban a creer. Pero no pidió que nos quite del mundo, sino que nos guarden del mal. No dijo que no íbamos a padecer, porque dijo en el Antiguo Testamento: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te voy a librar. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo vas a tener aflicción. Una vida sin problemas es aburrida. Pero una vida con un problema que Dios coloca y me da la salida es espectacular. ¿Por qué? Porque veo a Dios obrar. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hoy no puede haber hombres como Moisés, como Esteban, como Pablo, como Pedro. Claro que sí, hombres y mujeres que hicieron la diferencia. Hombres como Hebreos capítulo 11, claro que sí. ¿De qué depende? De su comunión íntima con Dios. No es que ellos fueron especiales. Nosotros somos el especial tesoro. Y nos hemos comido muchas mentiras que la tradición dice. Es que yo soy el sacerdote de mi hogar. Todos somos sacerdotes y tenemos entrada directa al lugar santísimo para hablar con papá, para interceder.
nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que hizo Pablo y llevar el mensaje del Evangelio a todos, es que mi pastor no me autoriza. ¿Quién dijo que tenés que pedir permiso para compartir tu fe o para ser un discipulado? Si no compartís tu fe, no sos cristiano. Ahora, seguimos mirando algunas cosas de Pablo. Entonces, versículo 17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, hermano, ¿cómo sabía? Yo hubiera entrado, Pablito, Saulo, ¿estás bien? Sí, no tenés espada, ¿no? Hermano Saulo, ¿saben por qué? En Ananías estaba la convicción de parte de Dios de que lo que iba a hacer, Dios estaba con él. Y yo no voy a hacer nada que Dios no esté conmigo. Hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me envió para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, en primer lugar me llama la atención el trato, pero después Dios trabajó en la vida de Saulo, que pasó a ser Pablo. Lo deja ciego. ¿Por qué piensan que Pablo quedó ciego? Vamos a deducir, obviamente, no a sacar conclusiones. ¿Por qué piensan que Pablo quedó ciego? Porque tenía que cambiar su visión. Porque Dios tenía que hacer de Pablo un incapaz para que dependa de él. Era un tipo muy preparado. Era un fariseo, tenía toda la ley. Si Pablo no hubiera tenido un aguijón en la carne, Pablo nunca hubiera hecho lo que hizo. Es que Pablo no lo hizo, fue Dios a través de Pablo. Entonces, imagínense, soy el perseguidor. No veo nada. No, Pablo, no vas a ver hasta que yo te diga que veas. Y llega Ananías y le cuenta todo lo que pasó. ¿Cómo supo Ananías? Porque Ananías mantenía una excelente comunión con el Señor y el Señor le reveló todo lo que había pasado y lo manda. Y Ananías cumple el propósito. Ahora, si miran a Pablo, oran por él, se levanta, recibe la vista, ¿y qué es lo primero que hace Pablo? Se bautiza. ¿Y por qué se bautiza? Porque era una manera de identificarse. Ahora, dentro de este salón, y muchas veces pasa, se utiliza muy mal el bautismo. Algunas personas, sin ni siquiera ser salvas, las bautizan hasta con la ropa puesta y se van mojados. Y nunca entendieron el Evangelio. Pero una persona que realmente entiende el Evangelio, no hace falta que tenga un curso de discipulado, 7 pasos para el bautismo. ¿Qué hace falta? Obediencia. Identificación. Pablo se bautizó no porque el bautismo cambie su vida, sino porque él sabía que cada cristiano tenía que identificarse. Cuando pensamos en el bautismo, no era algo cristiano. Los judíos se bautizaban para identificarse. En Moisés fueron bautizados. Pablo tenía la idea, me identifico con Moisés. En Moisés fueron bautizados. 1 Corintios 10, ¿se acuerdan? Bueno, Pablo automáticamente se bautizó. ¿Usted ya está bautizado? El bautismo lo identifica con su iglesia local, pero sobre todas las cosas con el Señor. No, es que yo tengo que ver porque mi mamá no me deja. ¿Y qué edad tenés? 70. Es una convicción personal, de decir, voy a hacer lo que Dios me pide que haga. ¿Por qué? Porque si usted mira el bautismo es una identificación y cuando vamos viendo la Biblia, los cristianos se bautizaban. Ahora, es increíble ver la obediencia de Pablo, porque después que se bautizó, en el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo. ¿Quién? Pablo. Perdón, ¿a qué instituto bíblico ha ido Pablo? No fue un instituto bíblico. En la escuela dominical la enseñaron. No, tampoco. Conoció a Cristo y compartió su fe. ¿Se da cuenta que la vida cristiana es algo natural? No necesitó un pastor que le diga lo que tiene que hacer. Lo hizo porque Dios se le reveló. Se identificó con Cristo y salió a predicar. ¿Ya compartís tu fe? No, es que todavía no aprendí los 4 pasos para mostrar a la gente que es salvo.
Pablo era salvo y transmitió su fe. Una persona salva se congrega, obedece, quiere vivir en limpieza, comparte su fe. ¿Por qué? Porque es natural. Eso es lo que pasó con Pablo, un cristianismo natural. Ahora, usted puede mirar todo lo que estaba pasando con Pablo, versículo 27, para adelantar un poquito. Bueno, si mira algo que pasó, fíjese, me encantaría tomar todo el nombre, todo el capítulo, pero no puedo. Versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿A dónde predicó Pablo? A la sinagoga, se fue a la boca del león, donde él perseguía, se paró y dijo, acá, hace unos días, yo hablaba en contra de Cristo, pero Cristo, y explicó todo lo que Jesús era. Vamos a partir de la base que Pablo era un conocedor, era un fariseo, era un maestro de la ley, y podía mostrar todas las profecías para mostrarle que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero cuando empezó a predicar, empieza el primer problema. ¿Cuál fue el primer problema? Pasados muchos días, versículo 23, resolvieron matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole, y sigue ahí. Versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó como Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿A dónde fue Pablo? A los que tenían reputación, lo dice el libro de Gálatas, antes que él. Se fue a hablar con Pedro y con los demás y lo tuvieron que aceptar. Ahora, pensemos en Pedro y los demás discípulos, judíos, creyendo que únicamente el evangelio era para ellos. Y ven que viene Pablo. Le tenían miedo. Y Pablo tuvo que demostrar que realmente había nacido de nuevo. Por eso dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Y podemos mirar algunas cosas más de Pablo. Después usted ve todo en el libro de los Hechos, lo que pasa con Pedro y demás. Pero fíjense, en el capítulo 12, versículo 24, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, y llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaés, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y ¿quién más? Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárame a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué te los voy a separar? Para la obra que los llamé. Entonces, habiendo ayunado, oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Y acá fue la encomendación de Pablo, la ordenación de Pablo. Pero cuando Dios hace en Hechos capítulo 13 el llamado a la obra misionera de Pablo y Bernabé, ¿qué estaba haciendo Pablo? Acá lo dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Bernabé y Saulo estaban cumpliendo un servicio, estaban predicando. Dios no llama vagos. Si usted no tiene nada que hacer, no se dedique a la obra de Dios. Dios llama a personas ocupadas, que administran bien su tiempo y le sirven. No es que no tengo tiempo para servir al Señor. O no tengo nada que hacer, me queda un tiempo libre para servir al Señor. Vemos a Pablo totalmente transformado con una vida natural. Y ese es el apóstol que escribe la carta a los Gálatas. No fue mencionado su apostolado nombrado, ahora vas a ser apóstol. No se lo dijo Pedro, el antecesor. De hecho, tuvo un choque con Pedro que ya lo vamos a ver. Se lo dijo el mismo Señor. Y como una aplicación práctica para nosotros, el mismo Dios que llamó a Pablo y que salvó a Pablo, ¿le llama a usted
Si le salvó, el servirle es la consecuencia. Si le salvó, el vivir en santidad es la consecuencia. ¿Qué está haciendo con lo que tiene? La iglesia no va a crecer por las actividades que hagamos, sino por cómo compartimos el Evangelio, uno a uno. Podríamos mirar toda la vida de Pablo y vamos a ver que para él fue una constante compartir el Evangelio, pero no necesariamente siempre recibió ofrendas. Muchas veces tuvo que hacer carpas, o sea, trabajar con sus manos. Pero Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe con gozo la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hoy estamos acá muy cómodos con una mesa. Si Cristo no viene antes, ¿dónde estamos dentro de un año? ¿Cuánta gente va a ver acá? Que usted va a orar, va a ser como Ananías, va a ir a buscarlo, lo va a limpiar y lo va a traer. Dios usa personas, no ángeles. Usted y yo somos los canales por donde Dios quiere moverse. ¿Se anima? Vamos a orar. Señor, realmente hay tantas cosas que podríamos aprender de tu palabra, pero queremos ver a un hombre tan común como Saulo transformado por tu gracia en Pablo, de ser un perseguidor, un maltratador, a ser el apóstol que reveló la iglesia, que predicó el Evangelio. Señor, sabemos que tu gracia es suficiente para transformar nuestras vidas y te pedimos que lo hagas. Mira a cada uno de los que estamos aquí, mira su corazón y ayúdanos a imitar la fe de los que nos precedieron y a utilizar la fe que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Manuel. Para cumpleaños el jueves.